Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de una hormona que se asocia con lo masculino, pero que en realidad es de vital importancia para ambos géneros, la testosterona. ¿Quién mejor para hablarnos de ello que la doctora Elizabeth Polo, magíster y asesora en investigación clínica de FirstMed, con amplia experiencia en terapias hormonales y salud personalizada? Además, ella es la autora del artículo La testosterona, moda pasajera o revolución en la salud, que nos ha dejado a varios pensando y cuya razón nos ha llevado hoy a profundizar más en este tema. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, qué gusto tenerla acá con nosotros. Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. El gusto es nuestro, doctora. El título de su artículo es muy interesante y despierta una gran interrogante, ¿no? La testosterona, ¿es una moda pasajera o es una revolución en la salud? ¿Cómo podríamos tratar de responder esto desde la ciencia y, por supuesto, desde su experiencia? Mira, hablar de la testosterona y hablar de moda es, de hecho, te debe haber pasado a ti, me ha pasado a mí. Tienes amigos, personas que de repente están en el gimnasio o algo y te dicen, oye, estoy consumiendo testosterona, eh, estoy trabajando súper bien, estoy sacando músculo y todo eso. Y es una moda, y Ujú. sobre todo en las redes sociales lo toman como que sí, uso la testosterona, me veo súper bien, los efectos son rapidísimos. Y sí es una moda, definitivamente es una moda. Pero también, por el otro lado, tu pregunta es si es revolución en la salud. Correcto. Y depende mucho también de la persona, del paciente que lo usa. O sea, lo usas por usar, Ujú. o sea, lo usas porque te quieres ver bien, lo usas porque quieres efectos inmediatos y eso tienes que tener mucho cuidado porque no todos son candidatos para usar la testosterona. Ajá. Entonces, revolución de la salud para ciertos pacientes. Ujú. Pero una moda también es una moda que se está usando, pero con un warning, o sea, con una advertencia en relación a ello, ¿no? Me imagino. Como usted indica, ¿no? Me imagino que hay muchas personas que lo ven quizás por el lado más estético, cuando en realidad no debería ser así, ¿no? ¿Nos podría explicar, doctora, cuáles son las funciones de la testosterona en el cuerpo humano? Claro, la testosterona es una hormona, Ujú. obviamente, que producen los hombres y a veces las mujeres dicen, no, testosterona yo no, no, las mujeres también tienen Ujú. una concentración de testosterona que de hecho a lo largo de los años, a partir de cuando uno ya está en la base de los 30 más o menos, comienza a decrecer y es normal esto que pase. Ujú. Está asociada la testosterona a funciones de masa muscular, osteopenia, osteoporosis, a funciones cognitivas, sobre todo es importantísimo con la memoria, importantísimo obviamente con la parte del alivio, la parte sexual. Por supuesto. Entonces es por esto que están consultando y es por esto que el artículo iba más a la moda, ¿no? O sea, oye, me han comentado que la testosterona me pone power, me han comentado Ujú. que la testosterona me ayuda en el gimnasio a estar más chapado, me han comentado que la testosterona me ayuda a verme más joven. Sí tiene que ver con esos factores en etapas, en ciertas etapas de la vida, en hombres y en mujeres, sí. Ajá. Entonces te ayuda básicamente en esos procesos. Ujú. El proceso físico, el proceso intelectual y en la esfera sexual. Ajá. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, doctora, o cuál es la forma más fácil de identificar cuando existe una deficiencia, por ejemplo? Bueno, mira, típicos ejemplos que pasan y te cuento, por ejemplo, porque yo también estoy en esa edad, y Ajá. te pasa, por ejemplo, no sé, que estás en una conversación y en eso dices, oye, ¿de qué te estaba hablando? O sea, Ujú. ¿en qué me quedé? O estás en una, o estás, por ejemplo, en tu departamento, en tu casa y estás caminando porque tenías que ir, no sé, a la cocina o algo y en eso, ¿y qué hago acá? ¿No? Ajá. Entonces ahí comienzas a detectar como que el primer síntoma, mi memoria, dónde estoy, o vas al gimnasio y ya no tengo tanta fuerza, ya no hago tanto músculo, o mis pacientes, o sea, yo tengo un grupo de pacientes ahí que me buscan y es como que, oye, me dicen, no hago mucho que me digan doctora, me dicen Liz generalmente, me dicen Ajá. Liz, hace frío, pero todo el día quiero estar viendo Netflix, mi mantita en la cama y le digo, oye, no, o sea, la vida todavía eres chibola, eres joven, los 40 son los nuevos 30, o sea, no es así. Ujú. Entonces, esos síntomas que tú ves de que mi vida sexual comienza a caer, mi energía comienza a bajar, no tengo energía,
no tengo rendimiento físico y esas cosas son los primeros síntomas a los que tienes que tenerle como que atención. Ujú. Claro, perder el interés, ¿no? De cierta manera en ciertos aspectos que usted está mencionando. Así es. ¿Y por qué puede ser, por qué le podríamos decir a alguien, por ejemplo, que nos está viendo que es un error normalizar la aparición de estos síntomas? Mira, desde mi experiencia te cuento, yo tengo pacientes que vienen referidos de ginecólogas, Claro. ginecólogos, Ujú. tengo pacientes que vienen de área terapéutica, de endocrinólogos, y tengo pacientes que vienen de psiquiatría. Ajá. Uf, Entonces, qué son importante eso. pacientes que a veces de repente la familia dice, oye, está irritable, está deprimida, está deprimido, está irritable. ¿Qué es lo que está pasando con esta persona? No te hablo solo de la mujer, ¿qué está pasando con esta persona, con este hombre también de Claro. familia? Ujú. Entonces, vengo referido del doctor tal que es psiquiatra. Entonces el doctor tal ajustó todos los medicamentos posibles en antidepresivos, en sacarles el mejor estado de ánimo y todos, y resulta que no le hicieron una simple prueba Ujú. de testosterona libre, que es la que yo más doso, y en eso la testosterona está en valor casi cero. Entonces darle un suplemento de testosterona le cambia la vida Claro. completamente. Entonces no hay que dejar pasar estos síntomas. Entonces médicos que están como que un poquito más metidos en esto de la testosterona o de hormonas bioidénticas o de este 360 de manejo del paciente, dicen, oye, acá hay un tema que escapa un poquito a mi especialidad, o sea, Ujú. no es psiquiatría, no es solamente endocrino, no es solamente ginecobstetricia, o sea, aquí hay algo que yo también tengo que evaluar, que es un poquito más la especialidad que yo he hecho, que es la etapa de climaterio. Ajá. Ya una especialidad que se ve mucho más. Nuestro país lo ve, pero donde está la referencia básica, yo te diría España, Argentina, ven mucho más eso. Un paciente lo abordan en un 360 en un equipo multidisciplinario. Ujú. Qué importante eso. Por ejemplo, ¿cuál es la forma correcta? No sé si identificarlo, diagnosticarlo, basta con un examen de sangre o qué clase de evaluaciones, por ejemplo, se realizan en este caso. Mira, yo te diría que un examen de sangre no es suficiente. Ujú. O sea, para mí, yo básicamente comienzo con mis pacientes con la historia clínica. O sea, para mí es importante tener a mi paciente y saber sus antecedentes patológicos, qué cosa es lo que tiene, qué medicamentos usa, o sea, saber inclusive su vínculo, o sea, su entorno familiar. Ajá. Muchas veces la Uf. paciente me cuenta unas cosas eh, y yo, si es una paciente, por ejemplo, que tiene una relación estable, marido, conviviente o algo, generalmente en la cita trato de que esté la pareja también, Ujú. porque muchas veces lo que me cuenta la paciente o el paciente es diferente a lo que te cuenta la pareja, que es súper Claro. Que importante. no es la realidad, digamos. No, Ujú. entonces, o sí un punto de vista y sí otro punto de vista que es para tomar importancia. Entonces, la historia clínica es importantísima, los antecedentes son importantes. Claro, el examen de sangre también es importante. O sea, dosar la testosterona total, la testosterona libre, Ujú. dosar otras hormonas. Y si tú sabes que tu paciente tiene una enfermedad de fondo, diabético, o que tiene Mm. tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo. O sea, todo eso es importante para saber si estamos hablando de un caso netamente de un bajón de testosterona o si hay otros factores. Tú sabes, ahora el estrés y muchas cosas tienen que ver con Exacto, el cortisol. O sea, exacto. si hay otras cosas más implicadas, ¿no? Ujú. Qué importante esto último que mencionó, porque claro, ¿no? O sea, al final entiendo esa dosificación tiene un componente correctivo, pero tal cual como usted está diciendo, entonces entiendo, puede verse una serie de factores dentro del día a día y de la vida, o quizás algo que esté afrontando la persona en ese determinado momento, ¿no? Un cuadro de estrés muy grande a través quizás del trabajo, quién sabe algo puede haber sucedido en su vida personal, la pérdida quizás de algún ser querido, cuántas cosas pueden estar involucradas ahí, ¿no? Que uno a veces yendo de manera, digamos, no sé si decirlo aislada, pero como mencionó usted, viendo únicamente un ámbito, el psicológico, el psiquiátrico, quizás no tiene el espectro completo como para tratar de atar cabos, ¿no? Yo ahí te cuento algo personal porque me gusta hay veces contar esto cuando estoy con mis pacientes, me gusta contarlo. Yo, por ejemplo, sufrí la pérdida de un ser muy querido. Mi padre falleció, Ujú. ¿no? Hace unos años y
uno de mis mejores amigos es médico, ¿no? Que ve todo el tema del andropausia. O sea, él Ajá. es más, está abocado a la parte masculina. Y me dijo, oye, me dijo, ya tienes muchos meses que estás de luto. Ujú. O sea, esto ya me parece que no es tan normal. Y le digo, bueno, es el proceso, mi padre era mi mejor amigo, y no sé qué. Me dijo, somos muy amigos. Me dice, ¿por qué no te tomas la testosterona? O sea, una prueba de testosterona libre, una prueba de testosterona total, más tu estradiol, más tu FSH, o sea, hormonas femeninas. Claro. Y le digo, oye, ¿sabes qué? O sea, a mí no me metas en tus ondas, ni tus modas, ni nada. Yo estoy pasando mi proceso de luto y Ujú. es lo normal que tiene que suceder. Me dijo, Liz, hazlo, no pierdes nada. Entonces dije, bueno, me la tomé. La tenía en cero. Valor menor a 0,5. O sea, lo que yo asociaba, que era un cuadro de luto por una pérdida y todo, sí, pudo haber sido, pero ya el tiempo era prolongado. Claro. Entonces, dosarme en ese momento la testosterona, ojo, que yo no creía, y decía, esto Ujú. es una moda, esto a mí no me va a ayudar, nada por el estilo. Yo soy usuaria, obviamente, de Ujú. testosterona, en pellets de testosterona, me lo colocó y a partir del mes mi vida cambió. Ujú. O sea, dejé de ser la persona que me sentaba a ver Netflix, la mantita en la cama, dejé de hacer, yo soy deportista, Ujú. dejé de hacer deporte y todo eso lo asumí a mi proceso de luto. Y puede haber sido, pero definitivamente sí me ayudó y salí otra vez adelante, volví con mis actividades normales y sí, o sea, había una deficiencia comprobada, había una historia clínica y había una sintomatología de fondo también. Ajá. Qué interesante y claro, ¿qué pensaría uno, no? O sea, cómo mi estado anímico se va a ver influenciado pues por un aspecto que en realidad no es, uno piensa que no está directamente relacionado, pero al final nos damos cuenta de que todo es un conjunto, ¿no? Y ahí, doctor, usted mencionó algo que, una palabra en la cual quería hacer hincapié, que es la palabra pellets, ¿no? ¿Cómo o qué métodos de aplicación, digamos, distintos de aplicación de testosterona existen hoy por hoy? Los pellets, entiendo, son uno de ellos. No sé si nos podría contar brevemente cuáles existen hoy en día, la diferencia quizás que hay entre ellos. Sí, o sea, para aplicar la testosterona tenemos los geles, Ujú. los parches, las cápsulas, los pellets, Ajá. ¿no? Entonces, de repente, hablar un poquito de cada uno de ellos, por ejemplo, los geles o las barras. Yo trabajo mucho con mis pacientes, fuera de los pellets, trabajo algo que se llama el Topiclick, Ajá. que son como si fueran barras de desodorante, ¿no? Que te las puedes poner en las palmas de las manos, perdón, en las palmas en los brazos, en los brazos te los puedes poner y tienes que dejar, obviamente, que un tiempo prudencial que se seque, evitar el contacto con otra Ujú. persona, obviamente, tener mucho cuidado con eso y ser como que muy esquemático, o sea, muy organizado con tu tratamiento. Cuidadoso, no te puedes olvidar de dosificarte en ese caso. Sí, entonces va bien, pero por ejemplo, si vas a la playa o algo Claro. por el estilo, tienes el riesgo de repente de que te puedas manchar. Ujú. Los geles también los usan en las piernas, en los muslos también, o sea, tiene un perfil de bioseguridad bueno, es estable normalmente, pero como te digo, tienes que ser una persona que es metódica en Ujú. el uso, ¿no? Tal cual. Luego, las pastillas o las cápsulas, el problema básicamente es con la depuración hepática, ¿no? Ujú. Entonces, si tienes el problema bueno, de una hepatopatía o de alguna alteración en el hígado, de procesos para depurar, ahí sí yo te pondría como una advertencia de Ujú. hay que tener cuidado con la vía oral. Doctora, y perdona Sí, la sí, sí. interrupción, me imagino que en ese último ejemplo, por ejemplo, que acaba de dar usted, quizás en el caso de una persona que también, como consecuencia, y que me imagino que sucede, de abuso del consumo de bebidas alcohólicas, que le genera quizás también este problema relacionado con la testosterona, también es una persona que entra perfectamente en justo lo que estamos conversando, ¿no? Excelente, claro que Ujú. sí. Sí, pues, o sea, estamos hablando de gente de repente, yo sé, hay gente que va al gimnasio, súper metódica, no toma alcohol ni nada, pero estamos hablando de moda, Exacto. ¿no? Entonces, Exacto. se pasan la hoz en los tardeos, Ujú. ¿no? Y estás tomando y la testosterona, claro, tienes depuración hepática, tu hígado, ¿cómo está? Hay que Tal cuidarlo también un cual. poquito más porque nuestro hígado es para toda la vida, ¿no? Ujú. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Y continuando un poquito de ahí viene la tendencia de las inyecciones, Ajá. ¿no? Entonces, de repente lo hemos visto mucho
en personas de repente en los pesistas, los que cuidan más su trofismo a nivel muscular, la inyección va bien, Ajá. se aplica semanal, pero tiene estas fluctuaciones de subidas y bajadas. Ujú. Picos, Entonces, los, digamos. claro, los Ujú. picos. Y estos picos como que no son muy buenos si hablamos de una hormona, Ujú. ¿no? O sea, picos de testosterona y bajadas de testosterona, yo eso no lo recomiendo. Ajá. Tiene reacciones adversas, sobre todo en la regulación de irritabilidad, carácter y esas cosas. Uy, me imagino. Tiene mucho sentido, claro. Ujú. Entonces nos quedamos con una cuarta opción. Sí. Nos quedamos con los pellets. Ajá. ¿Qué es lo que nuestras pacientes o nuestros pacientes conocen como los chips de testosterona? ¿No? Ujú. Súper conocidos los chips, pero el verdadero nombre, o sea, el nombre científico, el nombre médico son pellets de testosterona Ujú. en diferentes dosis, pero son básicamente como granitos de arroz Ujú. que se Ah, es insertan. súper pequeño. Es pequeñito, ¿ya? Que se insertan en la región glútea Ajá. o en la región del flanco abdominal Ujú. a nivel subcutáneo. Quiere decir que entras debajo de la grasita, arriba del músculo, y ahí lo insertas. Obviamente el hombre tiene mayor necesidad, Ujú. ¿no es cierto?, en base al peso y en base a que es una hormona masculina, que lo que recibe la mujer. Entonces, por ejemplo, si el hombre puede recibir de 3 a 6 pellets, la mujer recibe más o menos un pellet. Un pellet de 200 miligramos es la máxima concentración que yo aplico. Ajá. ¿Qué cosa es bueno? Dura de 3 a 6 meses. No tienes que tener esto de que tengo que ser súper organizado, poniéndomelo el horario, sino que simplemente te lo pones. Dura 3 a 6 meses. El único inconveniente es que es un procedimiento mínimamente invasivo, Claro. porque vas a hacer una apertura de piel de 0,5 centímetros a 1 centímetro con anestesia. Vas a introducir un trocar, que es como si fuera un palito de tejer, digamos, Ujú. lo vas a introducir en la piel. Yo particularmente no pongo ningún punto quirúrgico, simplemente lo suturo, lo pego con un Steri-Strip, que es como un scotch quirúrgico. Estás más o menos 3 días, haces tus actividades normales, pero no haces actividad deportiva, Claro. no caminatas, eso, pero funciona súper bien. O sea, los pellets funcionan súper bien. Hay pacientes que son un poquito más temerosas a las intervenciones o eso, entonces a ellas yo las mando, por ejemplo, al Topiclick, a las barras, Ujú. ¿no? A las barras en el Buenísimo. antebrazo las mando ahí y hay veces me dicen, bueno, viene el verano, que no sé qué, entonces alterno con los pellets. Ujú. Es una opción. Y me imagino que, claro, el pellet también uno como usuario se olvida porque ya el pellet se encarga de la dosificación, ¿no? A lo largo de este periodo de tiempo. Y la pregunta a veces viene, y te juro que me pasó a mí también. Ujú. Yo me acuerdo de cuando me pusieron el pellet, le digo, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿cuándo me lo sacas? ¿Cuándo vengo? Que no sé qué. Y el pellet no sale. Ajá. El pellet se degrada. Mira, Se qué degrada en el interesante. tejido celular subcutáneo, en la grasita. Entonces, eso ya como investigadora clínica, te lo digo, yo llevo un estudio en otro país Ujú. donde evaluamos o sea, la biodegradación del pellet. Ajá. Y digamos que se evalúa como que a las 4 semanas, a las 6 semanas, 8 semanas, y pasa más o menos el tiempo de 3 meses a 6 meses y el pellet está totalmente degradado porque se mezcla con la grasa y se degrada. Entonces, la única forma de saber si el pellet está haciendo efecto es usarte la testosterona libre. Ujú. Particularmente con mis pacientes, les hago un cuestionario de calidad de vida que se llama el MENCOL, que es un cuestionario de calidad de vida para la menopausia, perimenopausia, y hacemos el dosaje de la testosterona libre. En base a eso, las evalúo y lo ideal es que no vuelvan a llegar a cero, Claro. ni menos del valor normal, sino detectarlas en el momento que están y decirles, este es el momento de que si vas a continuar con el pellet, úsalo, o si vas a cambiar a otro método de testosterona, es el momento de hacerlo para no llegar otra vez a ese bache que tenemos de hormonal. Ujú. Doctora, y ahí usted ha ejemplificado muy bien, ¿no? Por ejemplo, los usuarios, digamos. No sé si, me imagino que en consulta esto se vea a mayor profundidad, pero a modo general, simplemente para que los televidentes puedan tener una referencia, ¿hay alguna forma de determinar cuál de estos métodos, por ejemplo, de aplicación es mejor para cada uno? No hay una forma, cómo decirlo, porque sabes que cada paciente Exacto, me imagino. y la terapia ahora es individualizada. Ujú. Entonces, como te acabo de explicar, o sea, hay personas que son usuarias de los pellets y les Ajá. van muy bien, y hay gente que me dice, mira, ¿sabes qué? O sea, quiero descansar del pellet,
¿qué me recomiendas ahora? Entonces, de repente, en conversación, yo siempre trabajo con un equipo multidisciplinario. Ujú. Entonces, por ejemplo, a mí me la refiere una ginecóloga, un ginecólogo. Y le digo, ¿qué te parece si ahora la pasamos al gel? ¿O qué te parece si ahora la pasamos a un Topiclick que vemos, por ejemplo, que ella tiene estradiol bajo, ¿no? Y tiene también la testosterona baja y le hacemos un Topiclick que sea mixto. Ah, Estradiol con uf, espectacular. testosterona, sumado, por ejemplo, a micronutrientes, Ujú. tú eres Ujú. nutricionista, entonces sabes lo importante que es también la alimentación, entonces sumado a suplementos, micronutrientes, vitaminas, todo eso. Entonces, depende del paciente, depende de la paciente para saber cuál es la presentación ideal para cada uno. Buenísimo. Y qué bueno saber también que, claro, al final esto termina siendo personalizable prácticamente que para cada paciente, ¿no? Y algo que le quería preguntar, doctora, que se me quedó en realidad que lo mencionó hace un rato, era la palabra bioidéntica. O sea, ¿qué significa o cuál es la importancia, digamos, de que la testosterona en este caso sea bioidéntica? ¿Cómo le podemos explicar esto al televidente? Claro, si hablamos de la palabra bioidéntico, de repente nosotros lo manejamos, pero ¿qué cosa en un lenguaje coloquial qué quiere decir? Exacto. Nuestro cuerpo produce testosterona. Eso es una realidad. Entonces, si yo voy a usar algo externo a mi cuerpo, lo que no puedo hacer es usar algo que sea en la composición química diferente a lo que mi cuerpo produce. Entonces, lo que hacen los laboratorios, las farmacias magistrales, es producir hormonas como la testosterona, que sea bioidéntica, lo más semejante químicamente a lo que mi cuerpo produce de testosterona. ¿Qué pasa con eso? Quiere decir que mi cuerpo lo absorbe bien, lo procesa bien, lo metaboliza bien y vamos a evitar estas reacciones adversas cuando usamos algo que no es químicamente parecido, que no es Mm. bioidéntico a lo Ujú, que estoy usando. ujú. Qué interesante. Doctora, a modo de cierre de la entrevista, que en verdad la información es toda espectacular y se lo agradezco de antemano, para las personas que nos están viendo, ¿qué podría mejorar, qué podría cambiar para bien en la calidad de vida de una persona, por ejemplo, que se someta a un tratamiento con testosterona, evidentemente cuando así lo requiera, ¿no? Mira, aquí te voy a hablar un poquito ya de mi experiencia, de lo que yo he visto, porque cada paciente, como te digo, es diferente. Claro. Yo tengo pacientes que vienen referidas del ginecólogo por menopausia, pacientes que vienen con depresión, irritabilidad o diferentes condiciones psiquiátricas. Y también tengo pacientes que vienen de neurología, por Ujú, ejemplo, que vienen con migrañas. Entonces, hablamos de una dosis personalizada. Por ejemplo, tengo una paciente que venía con migrañas de años, ujú. muy cercana a mí, o sea, una muy amiga mía, y tomaba dosis fuertes de analgésicos muy potentes, que inclusive se los daban para pacientes que eran oncológicos. Entonces, en mi cabeza no entraba que una paciente usara algo para la migraña tan potente. Claro. Entonces, comenzamos a analizar este tema con la ginecóloga, llegamos a que había un déficit hormonal, ¿no? Dosamos la testosterona libre, definitivamente estaba en el piso, y fui con un pellet de testosterona calculando la dosis por el peso, me fui por la dosis máxima, Ujú. ¿no? Valorando muchas cosas. Acuérdate que la dosis es personalizada Ajá. también. Bueno, pasó un tiempo y me dice, tu pellet no me hizo nada. No, le digo, me quedo, ¿no? Y Claro. comienzo a revisar mi literatura, ¿no? Y digo, a ver, le estoy dando la dosis máxima, o sea, a ver qué está pasando. O sea, ya de neurología no es, Ujú. de ginecobstetricia tampoco. Y hay algo que la FDA te dice. Cada paciente que va a usar un pellet, sacamos a los hombres que usan el pellet, hablamos de la mujer en sí, tiene es como que el médico decide si va a incrementar o no la dosis cuando hay ciertas comorbilidades de fondo, ciertas patologías, por ejemplo la migraña. Ujú. Entonces, en este caso, se me permitía aumentar la dosis un poquito más. Entonces le dije, no, vamos a ir con la dosis, voy a hacer una dosis suprafisiológica, más allá de lo que está en la etiqueta, digamos. Ajá. Bueno, ahora tengo una paciente que no tiene migraña. Wow. Ya, es una paciente que ya no tiene migraña, que ya no me usa pastillas como oncológicas, o sea, para tratamientos oncológicos para el dolor. Mejoró su calidad de vida, sale de la cama, en las mañanas hace deporte, la vida con su marido, o sea, Me imagino. cambió la calidad de vida completamente.
detalles no te voy a dar, No, por obviamente, supuesto, por pero supuesto. ese es un ejemplo de que te Ujú, mejora la calidad de vida, ¿no? O sea, por darte un ejemplo de alguien que tenía una patología completamente diferente versus varias pacientes que tengo que vienen con los síntomas típicos de la menopausia, ¿no? claro. Los calores, o sea, son los hot flashes, las irritabilidades, que vienen con la energía súper baja y en eso tú las ves, pero son otras. Ujú. O sea, es como que bienvenido los nuevos 40, o sea, están en otra revolución. Uy, espectacular, espectacular, doctora. Y mire, la pregunta de cierre, que en realidad más que una pregunta es que nos comparte un mensaje, ¿no? Para todas aquellas personas que todavía se sienten como un poco dubitativas, un poco temerosas con este tema, con las aplicaciones, ¿qué mensaje final les podría dejar? Sí, de hecho yo he recibido pacientes así, o sea, pacientes que vienen muy informadas, Ujú, ¿no? Y que te dicen, oye, perdón, pero la testosterona, la FDA no lo ha aprobado. Y les explico perfectamente cuál es este waiver o esta como una green light que te da la ajá, FDA para usarlo, o sea, esta luz verde que te dice si lo puedes usar en ciertos casos y personalizado. Número uno, tienes que estar de la mano de un buen médico. totalmente. Número dos, no estás sola. O Ujú, sea, no es que me voy al gimnasio, no es que me voy a una reunión y que me... No, o sea, así no funciona. ujú, Eh, es tu cuerpo, no es una moda, ujú, no es una tendencia, no es que te va a revolucionar la vida, es un paciente que se diagnostica, hay una historia clínica, hay una calidad de vida deteriorada, hay un análisis de por medio, hay un seguimiento de por medio y sobre todo es cuidarte, o sea, tu hígado, tus hormonas, tus ovarios, tu cerebro, tu masa muscular, tus huesos. Entonces, todo eso hay que cuidarlo. Entonces yo particularmente, de las pacientes que van a verme en consulta, te diría que el 50% va a testosterona ujú, y el otro 50% no. claro. Entonces no es recetar, por moda o lo que sea. Es, te analizo, lo necesitas, te lo doy, la dosis correcta y te hago un seguimiento de. Entonces si tú encuentras al médico, si encuentras el soporte, multidisciplinario que te va a apoyar en ese proceso, estás segura de que lo vas a usar, es correcto. El problema es cuando vienen estas tendencias o modas. Entonces Claro. simplemente es eh, medicina personalizada, el médico de lado y yo creo que con eso estamos bien. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por la valiosísima información que nos ha compartido el día de hoy. Estoy convencido de que va a ser de gran ayuda para varios de nosotros. Agradecerles a ustedes, los televidentes, por sintonizarnos el día de hoy y agradecerles sobre todo a FirstMed, la primera compounding pharmacy del Perú, por abrir este espacio para tratar temas tan importantes como este. Hasta la próxima.